Bueno, muy buenos días para todos. Me correspondió el artículo 320-1, donde nos habla sobre el favorecimiento del contrabando de hidrocarburos o sus derivados. Este artículo en el Código Penal nos dice que el que posea, tenga, transporte, embargue, desembarque, almacene, oculte, distribuya, enajene hidrocarburos o sus derivados que hayan ingresado al país ilegalmente o que se hayan descargado en su lugar de arribo sin cumplimiento de la normativa aduanera vigente o que se haya ocultado, disimulado, sustraído la intervención y el control aduanero cuya cantidad sea superior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El control aduanero cuya cantidad sea superior de 20 o 50 se impondrá una pena de galones, se impondrá una pena de prisión de 3 a 5 años y multa de 150 a 750 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al 200% del valor aduanero de los hidrocarburos o sus derivados del objeto del delito. Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre los hidrocarburos o sus derivados cuya cantidad supere los 50 galones, incurrirá en pena de prisión de 4 a 8 años y multa de 300 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que ninguna inferior de 200%. Ningún caso sea inferior al 200% del valor aduanero de los hidrocarburos o sus derivados del objeto del delito. Si la conducta descrita en el inciso primero recae sobre hidrocarburos o sus derivados cuya cantidad supere los 80 galones, incurrirá en pena de prisión de 10 a 14 años y multa de 300 a 1.500 salarios mínimos legales, sin que en ningún caso sea inferior a 200% del valor aduanero de la mercancía. Si la conducta descrita en el inciso primero recae sobre hidrocarburos o sus derivados cuya cantidad supere los 1.000 galones, incurrirá en pena de 12 a 16 años, y multa de 300 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al 200% del valor aduanero de las mercancías. No es aplicable lo dispuesto en presente artículo al consumidor final, cuando los bienes que se encuentren en su poder estén soportados con factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales contemplados en el artículo 771 del Estatuto Tributario. Entonces nosotros tenemos un análisis dogmático del artículo 320-1, donde iniciamos con clasificación, que es la mera conducta, peligro y conducta instantánea. Tenemos elementos normativos, que esto nos habla sobre los hidrocarburos o derivados, nos habla sobre el ingreso ilegal al país de hidrocarburos o sus derivados, sobre la normativa aduanera vigente, sobre la intervención y control aduanero, sobre el consumidor final, factura o documento equivalente. En tipo subjetivo tenemos el sujeto activo indeterminado singular, sujeto pasivo, que es el Estado, conducta, que es el verbo determinador compuesto alternativo, que es poseer, tener, transportar, embarcar, desembarcar, almacenar, ocultar. Elementos descriptivos del objeto. El objeto material debe haber ingresado al país ilegalmente o haberse descargado sin el cumplimiento de la normativa aduanera o haber sido ocultado, disimulado o sustraído del control aduanero. Tenemos forma simple, que es superior a 20 galones e inferior a 50. Tenemos forma agravada, que es superior a 50 galones, que en la sentencia que voy a resumir es forma agravada, que supera los 50 galones. El objeto jurídico es el orden económico social, lo encontramos en el título 10 de la parte segunda del libro especial. Tenemos el orden económico social, licitud de las operaciones de comercio exterior, el objeto material real, que son hidrocarburos o sus derivados que hayan ingresado legalmente a su país. Tenemos tentativa, no admite tipo insubsistente. Tenemos el tipo objetivo, que es modalidad dogmática, normativamente doloso. Tenemos la complementamente subjetivo, que es fin específico indeterminado. Atipicidad subjetiva, que es error sobre el objeto material o los elementos normativos.
Tenemos la antijuricidad, que es juicio de contradicción material, peligro efectivo para el comercio de hidrocarburos o sus derivados, causas de justificación inadmisibles, consentimiento del sujeto pasivo, admisibles, cumplimiento de un deber, orden legítimo, ejercicio de un derecho de actividad lícita, cargo público, estado de necesidad. Culpabilidad, tenemos las causas de inculpabilidad por inexigibilidad del comportamiento diferente, fuerza mayor, caso fortuito o insuperable coacción ajena. Por incapacidad de inculpabilidad tenemos las causas de inculpabilidad, que por falta de conocimiento de la antijuricidad es error de prohibición. Ahora bien, tenemos la sentencia SP 20796 del 2017. El magistrado ponente es el doctor José Luis Barcelo Camacho, donde en resumidas cuentas tenemos unos hechos, que el 21 de abril del 2016 a las 11:50 horas en la vía que conduce el río Ariguaní a Ciénaga Magdalena, a la altura del kilómetro 71, el sector Cerro Azul, funcionarios de la Policía Judicial mediante labores de patrullaje realizaron señales del pare a un vehículo automotor de placas SUE 578, el cual se dirigía al departamento de La Guajira, conducido por el señor Luis Alexander Salinas Toro, que este es el protagonista de esta sentencia. Y al revisar la parte trasera del platón, pues constataron una inconsistencia en el piso de la carrocería, que en la parte trasera del platón tenía doble piso. Preguntándole por el contenido transportado, y este informó que había hecho una adaptación con un tanque de combustible, encontrándole que transportaba 220 galones, ahí donde decía que es superior a 50 galones, o sea que es de forma agravada. De gasolina, transportaba 220 galones de gasolina sin permiso de autoridad competente, por lo que se trasladó a las instalaciones de la policía de Río Frío, previo llamado a los peritos e hidrocarburos, quienes bajo el estudio riguroso determinaron que la gasolina estaba fuera del rango de combustible de consumo nacional, legalmente comercializado por Ecopetrol. Este personaje tenía unos antecedentes. El 22 de abril del 2016, ante el juzgado promiscuo municipal con función de control de garantías de Remolino Magdalena, se legalizó la captura de Salinas Toro, el mismo personaje, formulándose la imputación por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados. El artículo 320-1 del Código Penal, cargo al que se allanó sin que la Fiscalía solicitase mediante medida de aseguramiento en su contra. Como segundo tenemos pues que el 21 de junio siguiente el juzgado primero penal del circuito de Ciénaga dictó sentencia, a través del cual le impulsó las penas de prisión por 42 meses y multa de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Inhabilitación para el ejercicio de derechos y sus funciones públicas por el término de la sanción privativa de la libertad, como autor responsable de la conducta punible de contrabando de hidrocarburos y sus derivados, negándole por expresa previsión legal la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. En las consideraciones, pues encontramos de que, de acuerdo con lo puntualizado en el citado auto del 24 de julio del 2017, en este asunto al cual al dictar sentencia no tuvo en cuenta que el delito imputado y por los cuales Luis Alexander Salinas Toro se allanó fue el previsto en el artículo 320-1 del Código Penal. Este es favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, pues en su lugar dictó fallo por el artículo 319-1, derivado e incluso en la instantánea de dosificar la sanción imponible. De manera errática aludió al artículo 319 de la misma obra relativo del contrabando, inconsistencia que pasó por el alto del CUIN. En efecto, al cotejar la audiencia de formulación de imputación, se observa que como la Fiscalía endilgó el artículo 320-1 en cuestión, pues el cual resañó en la legalización de la captura, atendiendo a estos hechos jurídicamente relevantes,
el señor Luis Alexander Salinas Toro, la Fiscalía le informó a usted que se le formó la imputación por el delito contemplado en el artículo 320-1 tipificado como favorecimiento de contrabando de hidrocarburos a sus derivados, que dice así las cosas, que ya el artículo 448 de la ley 906 de 2004, que prevé que el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consisten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena. Y el artículo 293 señala que el imputado por iniciativa propia acepta imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación de declaratoria de responsabilidad, no podía desbordar el marco jurídico delimitado por la Fiscalía. Por consiguiente, la Sala casará de oficio la sentencia a fin de ajustarla a la justificación jurídica en cita por la que se allanó Salinas Toro y de contenido sustancial diverso a la infracción aludida en el fallo impugnado, la cual tiene señalada que la pena de prisión entre 48 y 108 meses, de multa a 400 o a 200.250 salarios mínimos legales mensuales y privación del derecho a ejercer el comercio por el término de la pena de 1 año y más. Aquí tenemos en el resuelve, pues primero, cárcel parcialmente de oficio la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta a la Sala Penal el 7 de diciembre del 2016. Segundo, fijar la pena de multa impuesta a Luis Alexander Salinas Toro en 350 salarios mínimos legales, la privación de derecho a ejercer el comercio en 54 meses y la pena accesoria de la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en el mismo lapso de la sanción privativa de la libertad, de conformidad con el allanamiento de los cargos formulados en su contra como autor responsable del delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados consagrados en el artículo 320-1 del Código Penal. De acuerdo con lo indicado en la parte considerativa de esta providencia, en el tercero, pues conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad de Luis Alexander Salinas Toro, previa suscripción de diligencia de compromiso y el otorgamiento de caución por un salario mínimo mensual, para lo cual se comisiona al juzgado de conocimiento. Y por último, cuarto, aclarar que el fallo impugnado se mantiene incolume en todos los demás. Contra la presente decisión no procede ningún recurso. Muchas gracias. Esta era mi sentencia.